gracia de Cristo reanima tu amor. Yo quiero hacer una pequeña explicación, ¿ya? Y quiero que abran sus Biblias al capítulo 1, versículo 57. Ok, si ustedes se fijan, este es el capítulo 1 de Lucas, tiene 80 versículos. Es uno de los capítulos más largos, uno de los capítulos más largos del Nuevo Testamento, si no el más largo. Por supuesto que está hecho esto de la división de los libros, capítulos y versículos. Fueron editados por un señor, ¿verdad? Que dividió la Biblia en capítulos y versículos. Y no es una cuestión inspirada. Pero como aquí está así, y nos va a ayudar muchísimo, yo no sé si ustedes alguna vez estudiaron el Quijote de la Mancha en capítulos y versículos. Todos los clásicos de la literatura universal están editados por capítulos y versículos para facilitar su estudio. Y ese es el propósito de la Biblia. Sin embargo, no es inspirado divinamente. Entonces a veces la gente se equivoca. A veces dividen en un lugar y cortan donde no tienen que cortar. Pero yo diría que en un 90% está bien hecho, porque está hecho desde el punto de vista literario, de la narrativa, de la poesía, de la composición, digamos, del texto, ¿no es cierto? Y de toda la sintaxis, que significa, ¿verdad?, expresar las ideas a través de la palabra y la construcción gramatical, qué sé yo, etcétera, de cada texto. Por eso siempre hay que leer entre líneas a veces para entender bien el tema. Yo quiero llamar la atención a ustedes. Del capítulo 1, versículo 57, tiene por subtítulo, no inspirado, pero que sí podemos aceptarlo, digamos, como ayuda, nacimiento de Juan el Bautista. Y en el capítulo 2, versículo 1, perdón, y eso dura hasta el versículo 80. Capítulo 1, 57, 80. El nacimiento de Juan el Bautista. Luego, ya el nacimiento de Jesús. Desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el versículo 20. Yo quiero llamar la atención a ustedes, siendo inspirado divinamente por Dios. Para mí, el Evangelio de Lucas tiene un valor agregado desde el punto de vista de la narrativa y de la composición literaria inspirada por Dios. ¿Se han fijado ustedes que es el único evangelio que trata el nacimiento de Cristo y el nacimiento de Juan el Bautista en forma paralela? Trata también lo mismo el anunciamiento del nacimiento de Juan, el anuncio del nacimiento de Jesús. ¿Me entienden? O sea, hay dos relatos, uno desde la perspectiva de Dios mismo, en qué términos, en qué circunstancias, cómo, por qué y para qué, etcétera, y luego, ¿verdad?, los relatos alrededor de la cosa humana, ¿verdad?, indicando ahí varias cosas interesantes, y entre ellas una profecía de Zacarías, como aparece la profecía de María también, también de la profecía de este señor de Simeón también. Entonces, yo quiero que ustedes piensen conmigo, por favor, que a mí me impresionó siempre mucho eso, que por qué Lucas hace ese esfuerzo. Porque hasta el capítulo 2 y capítulo 3, luego la predicación de Juan el Bautista, y luego otra vez dice ya la predicación ya de Jesucristo cuando comienza Jesucristo ya su ministerio, y Jesús principia su ministerio. Fíjense ustedes que hay tres relatos paralelos, cada uno interpretenlo ustedes como quieran, acomódenlo como quieran. Yo lo acomodo desde el punto de vista, digamos, de lo que dijo Dios mismo, el ángel, que se dio la palabra misma de Dios. Luego, ¿verdad?, lo que pasó de acuerdo
a la familia de ellos propiamente tal, luego lo que dice la ley. Y luego cuando vino palabra de Dios a Juan, ¿ya? Y vamos a leer un texto que cuando dice de que en el caso del niño Zacarías, en el verso 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. O sea, hubo una manifestación más o menos a los 30 años. Recordemos que era de la tribu de Leví y no podía ejercer, ¿verdad?, su trabajo más o menos como a los 30 años. Por eso, en el capítulo 3 del libro de Lucas, se dice que Jesús no comenzó su ministerio, era como de 30 años, según se creía, hijo de José. Estoy leyendo capítulo 3 de Lucas, versículo 23. Entonces son tantas las similitudes, las cosas, lo que se dio ahí, que yo tengo una opinión, no una opinión, no, yo creo que es yo creo que no lo digo yo, lo he aprendido de otros hermanos también, y luego yo mismo me he convencido de eso, estudiándolo bien, porque yo he estudiado toda la vida Jesús siempre, usando todos los evangelios, pero me gusta mucho Lucas, en forma muy especial, por el contenido, porque es el que contiene más información que todos los demás. Y no es que, como son sinópticos, de ahí viene la palabra sinopsis, ¿no?, que se hace un resumen de cada cosa. Juan dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo y dijo, no caberían los libros, ¿verdad? Pero lo que se dice es lo suficiente para que conozcáis que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Para que reconozca la gente ya el mensaje de Cristo. Pero además, en el Evangelio de Lucas, ya tenemos a una persona que hace un trabajo realmente extraordinario, desde el punto de vista, digamos, intelectual, desde el punto de vista de hacer una tesis, de escribir un tratado de esta magnitud. Él dice que investigó todas las cosas desde su origen, poner en orden primero la historia de las cosas, investigar todas las cosas de su origen, los que fueron primeros, que yo ministro de su palabra, y escribírtelas por orden. Esa es la cosa básica. Pero yo creo que por eso él comienza de esa manera, ¿verdad? La anunciación del ángel a Juan, la anunciación del ángel a Cristo, luego el llamamiento, digamos, el nacimiento, otros detalles más y qué sé yo, etcétera. Pero se fijaron en un detalle: ninguno de los dos comenzó su ministerio hasta que no tenían 30 años. ¿Se acuerdan que yo les pedí a ustedes que buscáramos los paralelos? Los paralelos. Cristo fue llevado por el Señor después del bautismo al desierto. Y dice que después que superó ese, dice, y comenzó su ministerio. Y dice que era como de 30 años. ¿Por qué? Y dice que crecía y se fortalecía en el conocimiento de la palabra de Dios. Y en el 252, se dice de Cristo que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo mismo que se dice de Juan. Entonces aquí hay un relato paralelo de dos instrumentos en las manos preciosas del Señor. María, José, la familia, Jesús, el niño que nace humanamente, digamos, pero en forma por voluntad divina. Cristo mora entre nosotros y se hace hombre, ¿verdad? ¿Por qué Jesús nace así? Porque Dios se quiere identificar con nosotros. Luego Cristo mismo se llama así el Hijo del Hombre. ¿Y saben por qué se llama el Hijo del Hombre? Y se hizo Hijo de Hombre. Y fue tentado entre como todas las cosas como nosotros, que se etcétera. No quiero decir en cosas perversas y malas, pero bueno, igual que nosotros. Y sintió cansancio, tuvo que dormir, tuvo que descansar, ¿verdad? Y Cristo se hizo Hijo del Hombre y cumplió la ley de Dios y el propósito de Dios y los planes eternos de Dios para enseñar a los hijos de los hombres cómo ser hijos de Dios. Acuérdense por favor de eso, ¿ya? Que Cristo es el Hijo del Hombre para enseñar a los hijos de los hombres cómo ser hijos de Dios. No es para mostrar superioridad, no es para menospreciar a los humanos, no es para tomar ventaja, ¿verdad?, de ser el Hijo de Dios. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse en todo su ministerio, sino que él padeció la muerte, el dolor, la tristeza, la angustia emocional, psicológica, la relación que tenía con su madre y todo lo demás. Es muy complejo. Es extremadamente complejo. Y es cuando uno empieza realmente a apreciar el plan de Dios, aprecia a Cristo y a todos los personajes,
a los 12, a María, a Zacarías, a Juan el Bautista, a todos, a todos, a todos. Entonces, por favor, no lo leamos como una historia más, como un relato que nos va a entretener, sino con lo que está empapado en este relato y en estos personajes y en esta forma y en esta manera, que apunta, ¿verdad? Eso es lo que se llama la evidencia divina de la inspiración de las Escrituras, porque hace sentido, hace lógica. No porque la Biblia lo dice, sino ustedes empiezan a comparar las cosas y a ver cómo el plan de Dios va calzando plenamente, es como un puzzle de 1.000.000 de piezas, ¿verdad? Y cada pieza tiene su lugar. Pareciera una cosa de nunca acabar, pero no es así. Y nosotros, en el esfuerzo que pongamos, en el interés espiritual, vamos a entender eso. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar a la gente acerca de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Para eso vino Dios al mundo. Porque Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de Dios. Dice el Señor en sus relatos mismos que Él enseña ahí varias parábolas, tratando de poner, ¿verdad?, el propósito del Señor, para que sea Cristo la manifestación gloriosa de Dios. Y para que por medio de la restauración del pueblo de Israel desde el punto de vista espiritual, en la obediencia a Cristo como el Mesías, el mundo sea salvo por él. Para que se cumpla la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque todos los que son de la fe de Abraham son israelitas. Creyeron la promesa que en su simiente, la cual simiente, dice Gálatas 3, 16, 19, es la cual es Cristo. No dice las simientes, como se hablaba de muchos, sino de uno, Cristo. Entonces, hermanos queridos, es curioso. Yo le pedí a usted que hicieran un trabajo, no sé cuándo me lo van a mostrar o me lo van a hacer. Pero tienen que hacerlo. Hagan una columna de todas las cosas de Juan el Bautista y todas las cosas de Jesús. Y se van a ver los paralelos que hay. Casi la misma edad. Comienza su ministerio a la misma edad. Dice que vino palabra de Dios a Juan, y vino el Espíritu de Dios y lo llevó al desierto, y entonces comenzó su ministerio. Los dos bautizaban, los dos eran hombres, los dos eran solteros, sus madres los habían tenido por medio de un milagro, uno por intervención directa de Dios y la otra por suspender la ley natural y producir, ¿verdad?, un milagro. Ambos fueron dedicados al Señor, predicaron el mismo mensaje, ambos sufrieron y murieron por el mensaje que predicaron, tenían discípulos, pero uno era el mensajero del Señor y el otro era el Señor mismo. Entonces, todo este conocimiento, toda esta narrativa que hay en las Escrituras, lo tenemos que ver desde esa perspectiva, no de la perspectiva de un relato más o de un cuento, sino del plan eterno de Dios. Dice la palabra de Dios después de introducirnos en la anunciación del nacimiento. Ahora, cuando nace, porque la anunciación del nacimiento fue una cosa y el nacimiento es otra cosa, ¿verdad? Entonces, si ponemos la primera columna, Juan y Jesús, primero la anunciación del nacimiento, luego el relato del nacimiento, y luego el comienzo de su ministerio, y luego la culminación del uno y la primera del otro. Fíjense ustedes que mientras uno se empieza a apagar y que era una luz que se iba a acabar, que era por un poco de tiempo, ¿no es cierto? Juan dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Jesús dice, él era la antorcha que alumbraba, yo soy la luz verdadera. Juan el Bautista da testimonio de Cristo, de su superioridad. Dice, tú vienes a ser bautizado por mí cuando yo necesito ser bautizado por ti. Y cuando da el testimonio Juan el Bautista, y yo no le conocía. Porque el Señor me dijo que mandó a bautizar, y ese es el propósito del bautismo, que sea manifestar la gloria de Dios. Sobre quien veas descender el Espíritu, ese es. Y yo le vi, pero no le conocía en esa capacidad. Y doy testimonio que él es el Mesías, el Hijo de Dios. Hermano, siempre a mí me emociona mucho hablar de Juan y de Jesús y de toda esta parte,
porque murió por la causa que creía. Juan el Bautista no tenía, por ejemplo, propiedades, dedicó su vida al Señor, la entregó todo. Todos sabían que era un hombre santo, que era un profeta de Dios, un hombre bueno. Hasta un hombre tan perverso como de la familia de los Herodes, que eran unos políticos corruptos y qué sé yo, y ventajosos y malvados, religiosos al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque eran políticos. Y desgraciadamente a veces la religión contingente se mezcla con la política para tener réditos políticos, para acarrear para su era, para su buchaca, como dicen en España. Hermanos queridos, vamos ahora a ver cómo fue el nacimiento de Juan, y si ustedes son capaces de vislumbrar, yo creo que hoy día me va a alcanzar única y exclusivamente a hablar del nacimiento de Juan, la anunciación del nacimiento de Juan, ¿no? El nacimiento de Juan. Pero luego me llaman también el nacimiento de Jesús. ¿Y por qué Lucas lo haría? ¿Saben por qué? Porque cuando murió Juan el Bautista y lo mataron, pensaron que se había encarnado en Cristo y que Cristo era ya el Juan resucitado. Y se corrió la voz de eso también un poco. Pero no. Jesús lo pone, Juan pone su propia participación en su lugar y Cristo también. Y hay que ver cómo Jesús amaba a Juan el Bautista. Se conocían. ¿Se acuerda cuando estaba en la cárcel Juan el Bautista? ¿Qué es lo que hace? Manda a sus discípulos, ¿qué cosa? A Jesús y pregúntele si él es el Cristo o no. Él sabía. Y viene con la respuesta, ¿verdad? Decidle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen y que a los pobres es predicado el Evangelio. Y no está hablando de cosas físicas, sino de cosas espirituales. Ellos nunca se metieron en política, dijo lo que es de César a César, lo que es de Dios a Dios. Y eso nos pone en otra perspectiva también. Dios nunca condenó al rico ni condenó a uno porque era pobre, o a otro discriminó al otro porque era príncipe, o a otro porque era esclavo. No. El Señor no. Los hombres hacen esas distinciones. Pero si yo soy cristiano, o tú eres cristiano o cristiana, qué sé yo, etcétera, y tú tienes cosas que tienen que ver con las cosas del mundo, en cada una de las cosas que tú participas, debes ser un hijo de Dios. Eso no te hace diferente a ningún otro, no importa cuál sea su condición social, económica, cultural, nacionalidad, raza, color de piel. Y eso es lo grande del Evangelio y lo grande de Dios. Dios es justo, Dios es amoroso. Dios no es un Dios que busca revancha. No es un Dios que permite, ¿verdad?, que un hombre le haga mal a otro hombre. Dios no permite eso. Es el hombre malo que le hace mal a otros hombres. Pero bueno, vámonos. Capítulo 1, versículo 57. Voy haciendo, tomen nota de todas estas cositas. Si no están de acuerdo conmigo, algún día las conversamos. O si estoy equivocado, que alguno me corrija, porque yo quiero hacer lo que es correcto. Y si concordamos y yo he dejado algo en el tintero, me lo dicen, entonces yo lo anoto en mi propia Biblia, y cuando llega ese momento yo también lo agrego, ya como pensamiento que algún hermano me manifestó y del cual fui enseñado o fui corregido. En el 57 dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Fíjense que dice, dio a luz un hijo. ¿Acaso el ángel no debía decir que era un hijo? Si no existía, ¿verdad?, la mamografía, perdón, ninguna ecografía, ¿no es cierto? ¿Cómo sabía que iba a ser hijo? Solamente Dios puede decir eso, ¿verdad? ¿Y por qué hombre y no mujer? Porque así está establecido por Dios. La mujer tiene otras labores y más valiosas a veces que los mismos hombres. Las grandes mujeres de las Escrituras fueron hermanas que se dedicaron a servir al Señor y jugaron un papel preponderante, ¿verdad?,
en el desarrollo de la palabra de Dios y también en el carácter moral y espiritual de sus maridos. Elizabeth, Sara, María. Bueno, y podemos estar aquí Ruth, Noemi. Podemos estar hablando aquí horas y horas. Rahab, qué sé yo. Sara, Raquel. Bueno, hay una lista de mujeres increíbles. De manera que las hermanitas no se sientan postergadas, al contrario, siéntanse bendecidas porque Dios las necesita y mucho. Dice un hijo del alumbramiento, de manera que se siguió la ley natural. El hombre se juntaba con su mujer, la mujer quedaba embarazada o concebía en su vientre y a las no sé cuántas semanas, 9 meses aproximadamente, 36, 37 semanas, el niño nacía. Pero era hombre, no era mujer. Y a Jesús le pasó lo mismo. Pero acuérdense usted que todo estaba dicho por el Señor antes, incluso hasta el nombre. Acuérdense que fue el mismo ángel. Había un propósito de Dios. No es al azar. En el capítulo 2 del capítulo de Lucas, 2, versículo 6, 7. Capítulo 2, versículos 6 y 7, hablando de Cristo, dice: y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿De quién se dice eso? De Cristo. Las mismas palabras, las mismas circunstancias, nacieron naturalmente. Y dio a luz a un hijo, a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ello en el mesón. Yo quería llamar la atención aquí a dos cosas. Leamos entre líneas. Cuando dice, aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, lo mismo. Pero ambos nacieron en forma natural, como nacen todos los seres humanos. Pero uno era hijo de Elizabeth y de Zacarías, y el otro era hijo de Dios. Eso es lo que quiere decir. Por eso se ponen los relatos, por eso se ponen las dos anunciaciones. ¿Ya? Y después sigue el proceso y se van comparando de dos en dos hasta que termina su propósito Juan y sigue el Señor solo. ¿Me entienden, hermanos? Díganme que sí, alguno que se entiende lo que quiero decir. Ok, muy bien. Claro, levántenme la mano para que no metan boche con el micrófono. Levantan la mano así y me dicen, sí, ya entienden, ya, ok. Yo quiero ser bien enfático en esto porque a lo mejor nunca más lo vamos a ver. Yo no voy a tener la oportunidad de manifestar eso que yo lo entiendo así y que a mí me ha ayudado mucho y me ha enriquecido, me ha dado más fe, más confianza, seguridad. Y descarto así todos los mitos, las ignorancias, las supersticiones, el paganismo, alrededor de todos los personajes estos de las Escrituras. Mire que es curioso. Y dice la palabra, pues, que en el versículo 57, dice, el 57, dice, cuando se cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a su hijo. Dio a luz a su hijo. ¿Y qué es lo que dice de Jesús? Y dio a luz a su hijo primogénito. Ahora, ¿por qué Lucas, qué tendría en su mente y qué le inspiró Dios? Porque él quería poner en orden y seguramente oró al Señor pidiendo sabiduría, qué sé yo, y el Señor le inspiró, le ayudó. Dijo la verdad en todo. Él quería remarcar eso, que Juan el Bautista era un hombre común y corriente en las manos de Dios, lleno del Espíritu Santo, y el otro era Dios mismo. ¿Se acuerdan cuando Elizabeth dice, cuando llegó tu salutación? Dice, el chiquillo saltó en mi vientre y fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Se acuerdan? Es interesante que entendamos eso. Ok, versículo 58. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y mire lo que dice. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban por el nombre de su padre Zacarías. En el 2:21, luego vamos a estudiar también la otra parte, dice, cumplió los 8 días cuando Cristo nació, para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto
por el ángel antes que fuese concebido. Agrega algo más. Y acá dice, la gente le puso el nombre como Juan, no, y el otro estaba mudo y no había que decir, entonces, pum, se le abrió la boca. El Señor lo hace el milagro, le quita la torpeza esa que le había dado, lo que fuera, y entonces dice, no, dice Juan, dice, será llamado, porque el ángel había anunciado el nombre. ¿Entienden ahora cómo el paralelo va, no? ¿Se fijan? Al igual que la anunciación del ángel va de la misma manera, en forma paralela, corre para ambos, y el relato del nacimiento para ambos, y las mismas palabras, las mismas aplicaciones. A mí me parece, hermanos queridos, que hay un propósito, y eso es lo que tenemos que entender de las Escrituras. ¿Saben ustedes por qué la gente no entiende las Escrituras? Yo decía, bueno, ¿por qué la gente no entiende la Escritura si está el castellano rarito? Tú puedes entender el castellano, ¿ya? Y mucha gente conoce la letra de la Biblia, pero tú no llegas a sacarle, como quien dice, la comprensión espiritual que tiene, si tú no crees que es inspirada por Dios divinamente. Cuando tú le quitas la fuerza a la palabra y la dejas como una obra literaria y le quitas el espíritu que la inspiró, no la vas a entender nunca, ni nunca la entenderá la gente. Pero si tú lees a la palabra de Dios como inspirada de Dios, el espíritu va a florecer a través de ella y te va a tocar y vas a encontrar tu contacto con la palabra de Dios que tiene el sello de su Espíritu Santo. Y como nosotros somos seres espirituales y tenemos el sello y la chispa divina, vamos a hacer contacto, ¿verdad?, con la palabra de Dios, con nuestro intelecto, con nuestra conciencia, con nuestra mente, con todo lo que somos. Y por eso podemos confesar al final, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque logramos entender que esa palabra es inspirada divinamente. Aquí hay otro elemento de la confiabilidad de las Escrituras que son inspiradas divinamente. Es lo que se llama las evidencias internas, que se encuentran a través del relato literario que tiene el sello del Espíritu Santo. Si no lo lees así, no vas a entender nada de nada. Con Juan, en el versículo 59, capítulo 1, versículo 59, que vinieron para hacer circuncidar al niño y le llamaban por el nombre de su padre. Pero respondió su madre y dijo, no, se llamará Juan. Pero en Lucas, dice Lucas, no, con el nombre que el ángel le puso. Y que era el mismo nombre que el ángel le había dado ya a Juan que le pusiera. No solamente le dijo que tendrían un niño, que eran estériles, ser estéril la mujer, ya estaba seca y muerta. No solamente dijo que tendrían un hijo, sino que sería un niño. Y que ese niño se llamaría de tal manera, y que ese niño vendría, ¿verdad?, a conciliar los pensamientos, las intenciones del corazón, vendría para preparar el camino, ¿verdad?, para el Señor. Después vamos a darnos cuenta cómo eso viene a conjugarse en que todos los apóstoles fueron primero discípulos de Juan el Bautista y luego apóstoles. Porque uno de los requisitos para ser apóstol era que tenía que ser discípulos de Juan, haber sido bautizado en el bautismo de Juan, y entonces Cristo escogió de esos 12. Número simbólico, por supuesto. Por eso los apóstoles ahora de algunas sectas, denominaciones, movimientos religiosos o sectas modernas que tienen apóstoles y qué sé yo, no pueden ser apóstoles porque uno de los requisitos para ser apóstol era haber sido discípulo de Juan, ser bautizado por Juan, ya haber sido testigo de su muerte, sepultura y resurrección. Ninguno de esos podía ser hoy día apóstol en el sentido y la calidad que Dios los dijo. Hermanos queridos. Y le dijeron, ¿por qué? Dice, no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Qué curioso.
¿no? Y entonces dice que no fue tan así. Y dice que le pusieron el nombre, ¿verdad? Que el hijo, que en este caso, perdón, que el ángel le había anunciado, ¿verdad? Cuando dice que dio a luz su hijo primogénito, ya, cuando llegaron el día de su alumbramiento, etcétera, etcétera. Y luego en el 21, cuando habla que fue concebido y lo llevaron para circuncidar a Jesucristo, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel. Ahí está la diferencia. Jesús significa ya Salvador. Significa Salvador. Mismo Juan Bautista necesitaba la salvación, como lo necesitaba María y todos los seres humanos. Cristo es el Hijo de Dios. Todos los textos, relatos, pequeñas cosas, chirigotas digo yo, un invento que yo hice, una chirigota, cosas mías que se me ocurren, apuntan en esa dirección, ¿ya? En la dirección de lo que era nuestro Señor Jesucristo, de lo que Dios quiso hacer. Y mire el relato que dice en el 63, 1:63, pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y se produce un milagro. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Hermanos, ¿cuál habría sido la alegría de un señor ya mayor teniendo un hijo y su mujer también? ¿Acaso no es la culminación de una vida consagrada al Señor? ¿Qué se dice de Juan y de Elizabeth? Que ambos eran justos delante de Dios, esposo para toda la vida, marido y mujer. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Sin familia, sin hijos, servían a Dios. Y el Señor ya como casi cuando ya no hay nada, el Señor les regala un hijo. Pero ese hijo que ellos van a entregar al Señor. Y qué alegría más grande, siendo la clase de personas que eran. Para tener un hijo que iba a servir al Señor. Y que iba a morir por la causa ya que el Señor le había asignado. Pero seguramente los libró de ese dolor y de esas tristezas, porque seguramente cuando ya Juan comenzó su ministerio, sus padres estarían muertos. Hasta en esos pequeños detalles Dios tiene misericordia y tiene compasión de la gente, ¿verdad? Pero ¿cómo se habrá sentido esa Elizabeth y ese Zacarías, ¿verdad? Llenos de gozo y de lo demás. Al momento fue abierta su boca. ¿Saben ustedes que los milagros de Dios, del Señor, son, primeramente que nada, es la suspensión de la ley natural? Tomen ustedes un milagro de la palabra de Dios. No fueron a largo plazo, o venga el próximo domingo, o venga los próximos 3 meses, ya, y usted va a ser sano, a menos que haya alguna circunstancia que el Señor diga por qué. Pero no hay ni un solo milagro que el Señor haya hecho en las Escrituras, la suspensión de la ley natural. Primero, que sea instantáneo. Estamos hablando de instantáneo del momento. No va a ser instantáneo, ¡pum!, ya, listo, no. Pero a lo mejor empieza la cosa, y el esposo empieza a levantarse y después termina corriendo el cojo. Y alabando y glorificando a Dios, el ciego, estupefacto que puede ver y qué es lo que es el mundo que yo me imaginaba, miren colores ahora, qué sé yo, etc. ¿Cómo van a convencer a ese hombre? Y da gloria a Dios que te salvó, mira, el sábado hace esto, es pecador. Mira, una sola cosa yo sé, si es pecador, no sé, pero una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Eran instantáneos, eran completos, eran visibles, eran comprobables, eran irreversibles en cuanto a la enfermedad y lo que tenían. Iban a morir estériles, iban a morir mancos, iban a morir ciegos, sordos y mudos, y muertos hasta hacerse tierra. Se suspende la ley natural.
Pongan a prueba a los que dicen que hacen milagros, a ver si lo hacen como dicen las Escrituras. Es que el Señor le hacía milagros. A ver, sí, pues muéstrame el milagro de Cristo. Instantáneos, completos, visibles, comprobables e irreversibles. Y pueden agregar muchas cosas más ustedes que quieran. Hermanos queridos, y tenía un propósito. Tenía un propósito. ¿Y cuál fue la cosa que pasó? Dice que al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Bendiciendo a Dios, lo primero. Era un gran acontecimiento. Él andaba en tableta, pasó 9 meses mudo. Un hombre que seguramente le gustaba hablar. Y entonces dice la palabra que se llenaron de temor todos sus vecinos y todas las montañas de Judea. Si ustedes se ponen a mirar las montañas de Judea en un mapa, si se meten a Google, le preguntan cuáles eran las montañas de Judea y qué villorrios estaban ahí. Decenas de villorrios, lugares pequeños, etc. Nunca vamos a saber exactamente cuál lugar era, porque la Biblia no nos dice. Cualquiera de esos lugares valía en las montañas, ¿verdad? No era un lugar, no era en la ciudad. ¿Se han fijado ustedes que siempre el Señor escoge gente de lugares muy sencillos, donde, bueno, por ejemplo, Pablo Neruda era de un pueblito ahí, no sé de dónde. La Gabriela Mistral, la Alegría de Mistral era de un pueblito que no conocía a nadie. Abraham Lincoln, yo estuve en Urban, un lugar donde él fue leñero ahí, qué sé yo, de un pueblito de mala muerte, de 4 personas y el gato. Y los grandes hombres de la historia de la humanidad siempre han sido de lugares muy significantes. ¿Acaso no le dice Felipe a Natanael: oye, Natanael, hemos hallado al Mesías, Jesús de Nazaret? ¿Y qué le dice a Natanael? Pobrecito, era muy buena persona, el Señor le manifestó su amor y su cariño y su reconocimiento, que no hay ninguno como él en toda Israel, un hombre de buenos sentimientos. Pero él lo dijo por una cuestión cultural. ¿Saldrá algo bueno en Nazaret? Claro, no era un centro cultural, la sabiduría estaba al sur, no en Galilea ni en Nazaret, sino en Jerusalén, donde estaban los sabios, los escribas, los doctores de la ley, los intelectuales de la palabra de Dios. Pero de Nazaret saldrá algo bueno, saldrá algo bueno de Puente Alto, saldrá algo bueno de un pueblito donde ustedes vivan. Bueno, los de Serena es una ciudad grande, pero bueno, los de Santiago también, los de Puente Alto es una de las ciudades más grandes de Chile, fuera de Santiago. Saldrá algo bueno de Quillota, un pueblito que se movía con carretones y bueyes. ¿Me entienden? Pero bueno. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo. Una pregunta realmente clave. ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. En el 2:40, y con eso termino, dice, en el 2:40, dice, hablando de Cristo, (39) 2:39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, la circuncisión, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lo mismo de Juan el Bautista. Entonces eran tantas las similitudes, eran tantas las cercanías, las circunstancias, las formas, las maneras y todo lo demás, que a veces la gente podía confundirse, ¿verdad? Entre Juan el Bautista y Jesús y todo lo demás. Pero escribítelas por orden cómo se dieron. ¿Y qué hizo cada uno? Dice Lucas, el escritor, y el narrador, y lo pone. Y el mérito del hermano Lucas es haber escrito una cosa tan exquisita, de una excelencia académica extraordinaria, siendo de profesión médica, el Señor lo usó no para curar enfermos, sino para curar almas por el Señor Jesucristo. Para usar todo su intelecto, toda su capacidad,
para predicar y glorificar el nombre del Señor. Por eso no es malo que los hermanos se eduquen, pero que no se eduquen para envanecerse en sí mismos, para mirar a los demás con desdén o menosprecio, sino para que toda esa sabiduría que Dios les da sea puesta para el servicio y la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por darme esta oportunidad.